se va. También se ríe cuando se va la gente. Eso se debe poder modificar, ¿no? Es como el ruido de la puerta. Bueno, mientras tanto, vayan entrando, ya están todos matriculados en el curso, en el aula virtual, ¿sí? Que es esta nueva plataforma, para los que no la conocen. El cuatrimestre pasado usábamos el entorno virtual. Este curso de cálculo 1 está alojado en otra plataforma que se llama Aula Virtual de la UNL. En el link que les pasé, ya todo el mundo vi que se pueden hacer una cuenta, y una vez que hicieron las cuentas los pueden matricular, así que vayan al curso de cálculo 1 en el aula virtual, y en la pestaña que dice sección 1, números y límites, van a encontrar un montón de información y de archivos. Está bueno, el libro que van a usar, que vamos a usar en la teoría, la guía de No, ejercicio. el libro no está ahí. Ah, el Yo libro no se los, está. no, el libro Ok, se los sí, está bien que no mandé, esté. porque está en inglés, Sí. se lo mandé a cada uno de ellos. Lo Pero, que sí va a estar en el aula virtual está la traducción en castellano ok, de Roberto los se tomó el trabajo de capítulos. hacer eso, sí. De los hay 3 capítulos, faltan 3 más, pero eso lo voy a ir haciendo con el tiempo. Bien. Lo que me interesa hoy que descarguemos es la guía de gabinete 1, el archivo que dice guía de gabinete 1, y después el archivo que dice cálculo con R. Si lo quieren ir descargando, descárguenlo. Todavía no lo abran, porque no lo van a poder abrir tampoco. Descarguen ese archivo y descarguen la guía de gabinete 1, que es un PDF. Ese sí, ábranlo y lo vamos a ir leyendo entre todos, que están las instrucciones para instalar el software y para empezar a usarlo. Ok. Mientras tanto, yo tengo alguna inquietud respecto de... ¿Estamos? Hay algo raro acá, porque yo tengo 11 personas, quizás hay gente que no Sí. está matriculada en el curso. ¿Hay 11 personas acá? Sí, Pablo, disculpa, justo de Sí, te quería hablar y no te quería interrumpir. dale, sí, Tuve aprovecha ahora. Mientras los chicos bajen el archivo este que estoy hablando. Dale. un problema con la inscripción, no me aparecía nada en el Su Guaraní. Estuve hablando con estudiantiles, me hicieron mandar un mail, llené un formulario también que me pidieron para que quede asentado, que me quise inscribir pero que no pude. Y bueno, pregunté y me dijeron que si podía pedir los enlaces, que me una a las clases para estar, pero no, o sea, no aparezco por ningún lado. No estoy matriculado porque no me puedo inscribir. Ok. Vamos a hacer una cosa. Este, vos, o sea, podrías inscribirte porque ya tenés la probabilidad, la probabilidad que haga falta, pero no hay un problema técnico entonces. Escúchame, Matías. Por otro lado, o sea, una cosa es la inscripción administrativa, que es realmente la más importante, y esa necesitamos que la resuelva cuanto antes. Eso lo va a tener que resolver con la gente de alumnado. Está bien, si querés pedir la ayuda a la gente de estudiantiles, también te van a dar una mano. Eso trata de resolverlo por tu cuenta, cualquier cosa nos escribís con novedades que tengas de eso. Para poder entrar al aula virtual no hace falta igual, o sea, te podemos matricular igual, lo que necesitamos es que tengas una cuenta en esa plataforma, y entonces por lo menos vas a poder ver todo el contenido del que estoy hablando y descargarlo. Si querés, mientras, hacete una cuenta, ahí te pasa el link, si querés. Tengo cuenta. Ah, ya tenés cuenta en el aula virtual, entonces te voy a matricular. Dame un segundo. Sí, entro, yo también entro. Me dijiste, yo le escribí a estudiantiles, pero ¿a quién me dijiste que le debería hablar? Y eso supongo que con alumnado, es un tema de alumnado. Ajá. ¿Y tienen algún mail o en algún lugar que los pueda encontrar? Y buscar en la página de la FIC el mail de alumnado. Digo, si ya estás, ¿vos con quién estás hablando? ¿Con Secretaría de Asuntos Estudiantiles? Ajá, yo les mandé un mail, me contestaron que iban a ver mi situación. Eso Ok. fue el viernes, No, creo. entonces esperá las instrucciones que te den ellos. Esperá las instrucciones que te den. Exacto. Sí, sí. Si no hagas alguna gestión por otro lado. Ya está hablando con la secretaría de esta, Yo después con me voy Valentina. Sí, claro, yo después me voy a meter en alumnados y ver si ya te inscribieron o no. dale. Dale, muchas gracias. Ah, che, Matías, decime el mail con el que te hiciste la cuenta. Sí, ahí esperemos uno. Era el aula virtual, ¿no? En el O aula yo le virtual. Sí, por eso, no es la misma que la que usábamos el torneo pasado, que era el entorno virtual, es otra cosa. Es parecido, pero no es igual. Tommy, ahí estoy con vos. Aguantá que abramos entre todos y lo voy a ir descargando y instalando con ustedes, así vamos todos juntos, ¿sí? Bajen la guía nomás, y si quieren entren en esas páginas, pero bueno, ahora les voy guiando
cómo descargarlo y cómo instalarlo. Pero mientras quiero, así Matías puede descargar estos archivos, pueden matricular. Ahí te paso el mail. Sí, primero en el chat. ¿No? Sí, sí. Eh, No, Selene, ya estás matriculada, te matriculás un ratito antes de la clase. Así que ya podrías entrar y ver este, todos los archivos. Y la matriculación la hacemos nosotros, no hay clave de matriculación, pero necesitamos justamente que tengan una cuenta hecha. Este es el mail con el que con el que te hiciste la cuenta, ¿no? Ajá. ¿Es esto lo de plataforma U o yo estoy en No, otro canal? no, me parece que Ah, no, porque no te encuentro incluso con ese mail y tampoco con tu nombre. No. A esperame lo un mejor poco. no, me parece que no tenés cuenta de esto. Te mando enseguida el link, lo puedo copiar en el chat. Creo que ¿Vale? ahí te vas a poder registrar como usuario nuevo en este link que voy a copiar en el chat. Vale. Y avísame en un ratito cuando termines de hacer la cuenta, así la busco y trato de matricular. Mientras, si no, capaz que puedo pasar por el chat, se pueden pasar archivos, me parece, los voy a pasar por el chat. Eh, ¿no? Esta es la guía. Está abajo. Esta es la guía. Y creo, a ver si me encuentro esto. Este archivo que es. Un rato. Perfecto. Ahí están en el chat, si no, Matías. Después resolvemos el tema de matriculación. Con esos dos archivos que mandé ya los podemos trabajar. Bueno, voy a compartir pantalla y vamos a ir haciendo el trámite entre todos. Entonces, esta es la guía que les mandé recién, que les pedí que bajen. Tiene algunos ejercicios, pero la primera parte, dice antes de empezar, hablar un poco del software que vamos a usar. Una aclaración, que esto no es un curso de programación, ni ninguno acá es programador. Pero R, si bien es un lenguaje de programación, lo vamos a usar en principio como una calculadora, como una graficadora, y algunas herramientas que tiene para poder automatizar algunos procedimientos que vamos a repetir muchas veces y vamos a querer no repetirlos cada vez, sino que lo haga la computadora por nosotros. Para poder usar R necesitan bajar dos cosas. Una es lo que se llama el software R, ¿sí? Que lo bajan desde esta página. Acá en el mismo PDF, si hacen clic, ya está puesto el hipervínculo, les va a mandar acá. ¿Sí? Si quieren entre todos hagamos esto. Bueno, no está tan inmediato, pero acá dice download R. Y si quieren acá lo que les manda es un montón de mirrors de donde está alojado el R y donde lo pueden bajar, elijan cualquiera. Por ejemplo, este que está alojado en la Universidad de La Plata, es lo mismo cualquiera que elijan. Y acá lo que tienen que elegir es su sistema operativo. Yo uso Windows, no sé si alguien usa algo distinto, pero si usan Windows igual que yo, ponen descargar R para Windows y van acá, al base. Y ahí ya está, download R for Windows, bajan este archivo, y una vez que lo descargan, lo ejecutan. Y no hagan nada, no lo abran ni nada, por ahora solamente ejecútenlo, hagan toda la instalación y ya está. Voy a copiar este link, que es de donde ya lo bajan. Si tienen Windows, este link les va a servir. Yo puse el anterior por si alguno tiene algún otro sistema operativo, pero si tienen Windows, como yo, ah, tengo acá, tengo una pantalla. Si tienen Windows igual que yo, en este link directamente ya está el, el enlace que dice descargar R, la versión 4.1.1, que es la última, porque nos va a servir para Windows. Esto no es el que vamos a abrir, no es el software que vamos a abrir cada vez que queramos usar R, ¿sí?
sino que es de alguna manera el motor, lo que le va a dar, lo que va a hacer que ande el otro software que vamos a descargar, que es en el link que está abajo que dice RStudio. Entonces hay que descargar R, ¿sí?, del link que mandé recién, lo descargan y lo instalan. Es un .exe, un ejecutable, pero no lo voy a instalar porque ya lo tengo instalado, pero si van a descargas, o donde sea que les guarde lo que estén descargando, lo pueden instalar. Una vez que hayan instalado R, no lo abran porque no va a mostrar nada interesante, digo, tampoco está prohibido, pero no hace falta. Vayan a RStudio, ¿sí?, a la página esta que puse de RStudio, y de nuevo en la guía, si hacen clic, es un hipervínculo, y acá, bueno, RStudio lo que es un editor que nos va a permitir trabajar con el motor de R, ¿sí?, en un entorno gráfico un poco más amable que una simple consola como el C. Acá hay varias versiones, por supuesto, hay versiones de paga, qué sé yo, bueno, página gratis, igual que yo, que nos va a servir y sobra, ¿sí? Además, lo único que hace es garantizarte ayuda técnica o lo que sea, ¿sí? Una gratis no sobra. Entonces van acá a la versión gratuita, descargar, y a mí automáticamente me dice recomendada para tu sistema, download RStudio para Windows, ¿sí? Entonces, descarguen esa, la que les aparezca acá, ¿sí? Si tienen algún otro sistema operativo, probablemente les recomiende algún otro. Una vez que descargan esto, que hacen clic acá y lo descargan, les va a bajar de nuevo, supongo, un ejecutable, ahí me lo está bajando a mí, es un archivo ejecutable, que van a tener que abrir e instalar, pero si previamente ya instalaron el archivo anterior, el R, ¿sí? Entonces, primero, bajar el R, la versión para el sistema operativo que ustedes tengan, instalarlo, bajar el RStudio, la versión para el sistema operativo que ustedes tengan, instalarlo, ¿sí? Les doy un ratito para que hagan todo eso. Si alguien tiene algún problema, me va escribiendo por el chat o me va hablando con el micrófono. Bien. ¿Qué va a pasar Hugo, cuando... yo tengo una pregunta. Sí. Perdón. ¿Qué diferencia hay entre este y el TextStudio que ya teníamos? Mm. Yo te puedo decir qué parecido hay, el nombre nomás, la palabra estudio en el nombre. Lo demás son cosas distintas. El TextStudio es un editor para escribir en formato látex. El RStudio es un editor, un entorno gráfico para programar en lenguaje R, ¿sí? Son dos software distintos. No hay nada. No hay nada parecido, digamos. Ah, pensé que se usaban para lo mismo. No. El TextStudio lo usamos para escribir, ¿sí? Cuando tenemos algún resultado que tenemos que comunicar y lo escribimos en formato látex que queda bonito, ¿no? El RStudio es otra cosa que lo vamos a usar para... Es como en principio piénsenlo como una calculadora, en realidad es un lenguaje de programación. Al principio lo vamos a usar como una calculadora y como una graficadora, y a medida que pasen las clases vamos a ir aprendiendo algunas otras ventajas que tiene conocer este lenguaje. ¿Qué pasa cuando descargan el RStudio? Lo van a abrir, por que lo tengo abierto, lo voy a cerrar. ¿Qué pasa cuando lo abren? Buscan RStudio, donde sea que lo vayan. ¿Sí? A lo mejor ya les hizo un acceso directo en el escritorio, y abren la aplicación RStudio que ya tienen que tener instalada. ¿Sí? Instalaron el R y después instalaron el RStudio. Hicieron todo más o menos bien. Cuando abren el RStudio les tiene que aparecer algo parecido a lo que me está apareciendo a mí en la pantalla, que es esto. Están acá, instrucciones, primera tarea completa, y si no, esperamos un ratito que todos puedan descargarlo, instalarlo y abrirlo. Roberto, vos ya lo tenés instalado, ya estás acá. Yo lo tengo instalado, pero ahora no sé cómo salir de acá para poder entrar ahí. Vamos a salir de dónde. Porque tengo todo grande, lo del Zoom. Ah, hacerle doble clic a la pantalla y te lo minimiza. ¿A dónde? Supongo. Ah. Si no, yo dejo de compartir. Ya está. Sí. Perfecto. Entonces ahora me meto, vos Abrir el dijiste, RStudio, sí. ya lo abrí, ya lo Bien, tengo. listo, ya estás al día. El Bueno, resto, vayan avisando apenas puedan hacer esta tarea de descargarlo y instalarlo y abrirlo. Al principio no vamos a entender nada, normal. La idea de esta clase es ir entre todos estudiando un poco este software y viendo qué nos va a permitir hacer. ¿Cómo va? ¿Alguien ya pudo hacerlo? ¿Ya está en la pantalla del RStudio? ¿Alguien tuvo algún problema?
No, acá el internet me anda bastante Sí, yo me lento, así imaginé que que por ahí el internet iba a ser un sí. poco lento. Por eso estoy grabando también, para que nos quede a todos lo que hicimos hoy, por más que, no sé, a lo mejor también alguien no consiguió computadora para hoy, este, y tampoco va a poder hacer esto, porque esto necesitamos una computadora para poder trabajarlo. A lo mejor alguien no tiene internet, bueno, sí, son cosas que por eso quería que nos reunamos hoy, para aunque sea hacerlo yo, mostrarles cómo hacerlo, que quede grabado, y bueno, que lo pueda hacer fenómeno, y el que no, bueno, lo hagan más adelante en su casa. Ah, perfecto. Una cosa O sea, importante, ¿estás eh, grabando eso? yo estoy grabando, supongo, si hoy puse a grabar, Perfecto. No, de 10 entonces. sí, estoy ¿Y grabando. después lo colgás ahí en el aula? Yo lo pongo en YouTube para que no ocupe espacio en la computadora de nadie, y lo pongo en el aula. Ah, de 10, perfecto. Bueno, entonces esperamos un ratito, eh, y después ya vamos al software. Una cosa Creo que podés importante, pasar el segundo link después, Pablo. ¿qué El cosa, de Matías? RStudio. Un segundo link, el del RStudio. El segundo link, sí, está ahí en la guía que pasé, pero si lo quieren, este, pongo directamente la versión gratis. A ver, acá en el chat, en este link, ya directamente les tendría que recomendar la versión para su sistema operativo. Ya lo descargo. Una cosa importante, es importante que en esta clase de gabinete nos conectemos con la compu, porque ya los software que vamos a usar son cosas más en serio, y son cosas que vamos a necesitar correrlas desde la compu. Así que por más que a otras clases por ahí se puedan conectar en un celu para ver la clase o para comunicarse, acá el trabajo que vamos a hacer va a ser en la computadora, y es importante que todos se puedan conectar con eso. Si alguien no tiene compu, eh, después nos escribe, o vemos cómo hacer, porque la facultad tiene un mecanismo de prestar computadoras o dispositivos, eso se puede Ah, arreglar. mira, perfecto. Así que, nada, eso. Nadie tiene que quedar afuera por no tener compu, es lo que quería comunicar. Y la facultad de Derecho creo que hace un censo, creo que sí. Si ustedes no tienen compu, la facultad ya sabe que no tienen compu, así que bueno, vemos el mecanismo para que les presten alguna, y que todos podamos hacer esta parte del curso de gabinete. Porque si solo mirar no tiene sentido. Lo lindo de esta parte va a ser experimentar, y bueno, que cada uno pueda. ¿Cómo se pone en español? No lo sé. No sé si se puede tampoco. Es una buena pregunta y me la dejo anotada, Tomás. Por ahora, dejamos así. ¿Se podrá poner? No. Un poco vamos a ir aprendiendo entre todos esto, así que por ahí van a ser más las preguntas que respuestas. ¿Se puede poner en español el software? No lo sé. Me la anoto para responderte apenas pueda, Tomás. Lo bueno es que me parece que si ya tenés esa pregunta es porque ya lo pudiste abrir, así que al menos una parte ya está hecha. Eh, Creo que de la administración se selecciona, dice Eros. Bueno, hay una posible respuesta. Yo lo tengo en inglés, no sé, lo voy a dejar en inglés porque yo no voy a así, pero a lo mejor pueden. No sé qué es lo que se va a poder usar en español. Muchas cosas van a ser en inglés, van a ver por qué, pero a lo mejor sí. Ahora voy a compartir mi pantalla, así ustedes ven lo mismo que yo. Esto es lo que van a ver cuando puedan descargar el software. Esto no, esto, y todo en blanco. Eh, y lo que a lo mejor dice Tomás es esta parte que dice file, edit, code, bueno, todo esto es el archivo, edición, todas estas palabras que en otras ayudas, no sé, en otras software a lo mejor los tienen en español. Sí, como dice Eros, a lo mejor en la instalación se puede seleccionar en español, no lo sé. Eh, el tema con el español y el inglés, bueno, ¿qué va a ser? Medio que ya la perdimos a esa batalla, los libros como el que ya usamos en este curso, están en inglés, los software están en inglés, y bueno, sí, se puede pelear contra eso, pero hay que tratar de también acostumbrarse. El Roberto se libro, está, el libro está en inglés el libro está en también. inglés, sí, Roberto se está tomando el trabajo de escribir en español, pero no creo que, o sea, va a llegar algún momento de la carrera en tercer o segundo año, ya que todo el material que se estudie va a estar en inglés, y bueno, Sí, les convendría, les conviene digamos. de a poco ir amigándose con el Exacto, idioma, amigándose con el inglés. porque Exacto. es una batalla perdida, ya lo creo eso.
Bueno, por ahora no nos preocupemos. Si estamos acá, fenomenal. Si no, esperamos un ratito para que todos puedan descargarlo. Por ahí el internet es un poco lento, no es un archivo tan pesado, pero sí, depende de la conexión que Cuando tenga. te lo instala, ¿dónde te lo deja? Porque no me creo ni un acceso directo, ni No, ni están descargas, ni está en ningún lado. a mí tampoco me crea un acceso directo. Yo lo que hago es poner acá Windows y escribo RStudio y me aparece acá. Yo tampoco soy el más ducho en la compu. R, acá pongo R y me aparece RStudio. A lo mejor desde acá se puede hacer algún acceso directo. Ah, Aclara el yo lo hice, inicio. ¿sabes cómo? ¿Lo Eh, arrastrás? Hice un clic sobre el icono y lo mandé a escritorio. Sí, pero no me dejó. Abrir ubicación del archivo, a lo mejor, ahí está. Y acá en este le pongo. Esto ya es un acceso directo. Crear acceso directo. Este lo tengo en el escritorio, le puse que sí. Y ahora ya lo tengo en el escritorio. Que aparece, exactamente. Bueno, yo lo hice con el clic. De alguna manera, depende del sistema operativo que tengan también, la versión o lo que Bueno. sea. Entonces, acá estamos en el RStudio. Los que estén acá van a ver esto. Este es el entorno del RStudio. El RStudio es un editor, ¿sí? Un entorno visual gráfico que nos va a permitir trabajar con el R en un entorno un poco más amigable que el R. El R es simplemente, si ustedes hubiesen abierto el R, el primer ejecutable que instalaron, lo que les abriría es esto. Esta parte que es lo que le llamamos la consola, ¿sí? El cuadrante de abajo a la izquierda. Esto es lo que le vamos a llamar la consola, como dice acá, consola. Y si ustedes abren el archivo, el ejecutable R, el primero que instalaron, lo único que le va a abrir es esto. ¿Y esto qué es? Es una calculadora, ¿sí? Si ustedes quieren hacer la prueba de ahora, escribir, no sé, por ejemplo, 1 más 1 y darle enter acá, les va a dar un resultado, ¿sí? Esto recibe órdenes, las ejecuta y da un resultado, ¿sí? Puede hacer 1 más 1 o puede hacer cosas todavía mucho más complicadas, pero para que vean qué es esto, es una consola donde darle órdenes al programa. Hoy vamos a trabajar de estos 4 cuadrantes con este de abajo, que es el que llamamos consola, y este de acá arriba, el de la izquierda, el superior de la izquierda, que es el que le digo yo el editor, ¿sí? Que es donde permite escribir líneas de código para ejecutar más adelante, ¿sí? La consola lo que tiene es que nos permite escribir una sola línea y ejecutarla, ¿sí? Por ejemplo, 1 más 1 y me da 2. Pero si yo quiero guardar ese 1 más 1, lo escribo acá arriba y lo ejecuto más adelante, ¿sí? Esto es un editor de texto. Me permite ir escribiendo líneas de código para ejecutar más adelante, ¿sí? Por ahora, eso nomás. Igual, por ahora concentrémonos en la consola. ¿Qué dice la guía? Una vez que ya están acá, dice, abrir el RStudio, es lo que acabamos de hacer, de aquí en adelante trabajaremos siempre en este entorno. Esta es una aclaración porque muchas veces no voy a decir todo el tiempo RStudio, porque en realidad RStudio es el editor. El que hace el trabajo es el R. Pero todo el tiempo vamos a trabajar con el RStudio. Entonces, cuando diga hacer en R tal cosa, hacer en R tal otra, hacer en R esto, me voy a estar refiriendo al RStudio. Entonces, esa aclaración de aquí en adelante, cada vez que digamos R, lo vamos a hacer con el RStudio, ¿sí? Bien, descargar el archivo, que es el que les acabo de mandar hace un ratito. Descargarlo solamente y identificar en dónde lo descargaron, ¿sí? Sea en la carpeta de descargas, o si tienen una carpeta que dice cálculo 1 dentro de la carpeta licenciatura en matemática, o como sea que ordenen sus archivos, lo ponen ahí donde quieran, lo ponen, pero sepan dónde lo están guardando porque lo vamos a abrir enseguida. Entonces, descargarlo y tener la ubicación de donde están guardando. Y ahora dice, ejecutar en la consola, ¿sí? La consola es lo que les acabo de comentar, que es esta parte de acá abajo del R, esto de acá abajo, ejecutar en la consola los siguientes comandos. Entonces, lo voy a ir ejecutando con ustedes. Acá si hacen copiar y pegar, hacen cosas raras. Entonces, lo mejor es tipearlo. Este piquito es solamente para indicarle a ustedes que este piquito que ya aparece acá en la consola, ¿no? No es que tienen que copiar el piquito. El piquito es la forma que escribí en LaTeX el piquito. El piquito no lo copian, solamente copian lo que está después del piquito. Entonces, ¿qué dice? El primer comando dice install.packages y entre paréntesis, subir, entre comillas. Si lo copian y lo pegan, los que le decía, me parece que lo copia medio raro, porque no sé, por algún tema de la computadora, que te pone unos espacios donde no van, ves que acá me pone un espacio entre el install y el punto,
otro espacio entre el punto y el... Bueno, o lo copio y lo pego y soluciono los espacios que no me gustan, no tiene que haber espacio en ningún lado, o lo tipeo, como quieran. A ver si esto anda. Y le dan Enter. Esperan un rato, porque lo que está haciendo esto es instalar un paquete. ¿Sí? No importa todavía saber qué es instalar un paquete, pero le está instalando algo en la computadora para poder usar más adelante. Entonces, les tiene que haber salido lo mismo que a mí. A lo mejor algo distinto, porque yo este paquete ya lo tengo instalado. Esto lo tiene que hacer solamente la primera vez. ¿Sí? Pero lo importante es que en algún momento diga el paquete, packages, swirl, correctamente desempaquetado y no sé qué, y chequeado. ¿Sí? No importa. Corren esta orden y le dan enter. Esto no importa si no lo entienden todavía, es solamente para poder correr algo que van a ver más adelante, que es un recurso que hice para que puedan aprender R de manera interactiva. Ahora corren este otro comando que dice library, y entre paréntesis, swirl. De nuevo se van a la consola y ponen, si lo copian y lo pegan, como me pasó a mí, me ponen los espacios que no quiero, los tengo que borrar, si no directamente lo tipean. Bien. Les va a devolver esta orden, esta. Type swirl when you're ready to begin. Bueno, no importa, no le demos mucha bola todavía. ¿Sí? Vamos a ir siguiendo las instrucciones que diga la guía. Ahora dice tipear este comando. ¿Sí? Dice select, guión bajo, lenguaje, y entre paréntesis, los espacios que le ponen. Eso lo que va a hacer es que de ahora en adelante, lo que vamos a ejecutar nos lo va a hacer en español. Y por último, este último comando que dice instalar curso. ¿Sí? Install course y paréntesis, paréntesis. De nuevo, si lo copian y lo pegan, les va a poner espacios que no queremos. Una vez que le den Enter a ese último comando, lo que va a hacer es abrirle esto, ¿sí? Que dice seleccionar archivo. Entonces, ¿qué van a hacer? Se van a ir a donde sea que tengan cálculo, lo tengo acá, donde sea que hayan bajado este archivo, el cálculo con r.swc, ¿sí? Hoy les pasé la guía y les pasé este archivo. Se van a donde sea que hayan bajado este archivo y le dan a abrir. ¿Sí? Y dice, el curso se instaló con éxito. Eso es lo que les tiene que pasar. Esto es una cosa que no entendemos mucho por ahora, pero es al principio. ¿Sí? No hace falta, de hecho no hace falta entender todos estos comandos, es solamente para que puedan ejecutar esto que voy a ejecutar ahora, y ahí sí vamos a empezar a entender un poco más. Entonces, el curso se instaló con éxito, y ahora que dice la guía, dice ejecutar el comando swirl, paréntesis, paréntesis. Roberto, ¿cómo vas? ¿Pudiste ejecutar, No, ¿pudiste instalar el curso? no, Ah, bueno. pero bueno, después lo hago, porque me ¿Por qué? perdí. Ah, bueno. Me Empezamos de perdí. nuevo si quieren. No, seguí con ellos. Yo después Dale. no. La A igual ver. cuando quise instalar el curso no me da mucha bola. A ver. No sé si lo copié mal, no sé qué hice. A ver, install course. Lo que tiene que pasar cuando pongan install y guión bajo course, paréntesis, paréntesis, y le den enter, les tiene que abrir una ventana donde seleccionar el archivo. Esta ventana me la abrió automáticamente. Ajá. A mí no me abrió nada, eso es lo que decía. Ah, Dice, error install course, qué sé yo, could not find function install course. ¿por qué? O sea, como que no encuentra las funciones. Porque me salté una. A ver. ¿Y ya No sé. ejecutaste el library swirl? Si ejecutaste el library swirl, no te tendría que dar ese error. A ver, capaz que lo puse mal. Estas hay que hacerlas en orden, estos comandos, ¿sí? Primero instalar el paquete, después Creo que lo hice, ejecutar. pero A no, ver, no. probar a hacerlo de nuevo. Y darle enter, por supuesto. Ejecutar los comandos es escribirlos y darle enter.
Yo puedo instalar bien de ceros. Buenísimo, gracias. Sí, lo hice. Y me salió el mismo mensaje de hi, no sé qué. Ahí está, ahí Bueno, funciona. listo, ahí está. Buenísimo. Sí. Bien, entonces, el library suite, primero, después el seleccionar lenguaje en español, y después el install course, paréntesis, paréntesis, buscar el archivo y abrirlo. ¿Sí? Les tiene que aparecer este mensaje, el curso se instaló con éxito. Si este mensaje no les aparece en español y les aparece en inglés, significa que no ejecutaron bien la orden anterior, ¿sí? La que dice select language. Bien. Es un poco de mareo por ahora hasta que hagamos esto. Una vez que hagamos esto, ya van a ver que las cosas se aclaran un poco. Bien. ¿Cómo vamos? ¿Alguno quedó atrasado? Repasamos si quieren. Bajamos el R, lo instalamos, el ejecutable lo instalamos. ¿Sí? Entonces, bajamos desde esta página el R, lo instalamos. Bajamos el RStudio, lo instalamos. Y de ahora en adelante vamos a usar el RStudio. Abrimos el RStudio y lo que nos aparece es esto. ¿Sí? Esto es el RStudio. Y lo que dice que hay que hacer la guía es descargar este archivo, cálculo con R, que se los mandé por el chat y que también está en el aula virtual para descargar, y ejecutar estos comandos. ¿Sí? Seguimos ejecutando de a uno. Ejecutar quiere decir tipear exactamente lo mismo, ¿sí? Letra por letra, punto por punto, espacio por espacio, ¿sí? Fíjense que espacio no hay casi en ningún lado, y la comilla donde va la comilla, ¿sí? Si lo copian y lo pegan, tengan cuidado de que les pone unos espacios que no queremos, así que traten de no copiar y pegar, o de copiar y pegar, pero con cuidado. Y uno a uno fuimos ejecutando estos 4 comandos. Es lo único que hicimos hasta ahora. ¿Sí? Ejecutamos el library suite, el select language, el install course y el instalar paquete. ¿Sí? En el orden en que están acá. ¿Sí? Primero instalar, después ejecutar la librería, después seleccionar el lenguaje y después instalar el curso. ¿Sí? Bien. Entonces, ahora, una vez que ya instalamos el curso y les dijo, el curso se instaló con éxito, ¿sí? ¿Qué tienen que hacer? Tienen que, dice la guía, ejecutar el comando swir, paréntesis abierto, paréntesis cerrado. Entonces nos vamos a ir al RStudio y vamos a hacer swir, paréntesis abierto, paréntesis cerrado, enter. ¿Qué es el swir? Es una cosa que les programé yo para ustedes que son nuevos en este lenguaje, que es una forma interactiva de ir aprendiendo los comandos básicos de R. ¿Sí? Eso que hicimos ahí arriba, bueno, es copiar y pegar, no importa entenderlo, no pasa nada, es solamente el camino para llegar hasta acá. Una vez que estemos acá, ya va a ser todo un poco más fácil para ustedes. ¿Sí? Esto ya es una forma interactiva de, adentro del entorno del R, adentro de la misma consola del R, ir trabajando de manera interactiva con un programita que les va a ir explicando cosas y poniéndolos a prueba con las cosas que les va explicando. ¿Sí? Entonces, fíjense, lo que dice la guía que hay que hacer es ejecutar el comando swir y seguir las instrucciones que allí se indican. Completar las lecciones intro, sucesiones, funciones y gráficos. ¿Sí? Si hoy ya llegamos hasta acá, es un montón. Entonces, ejecutamos el swir y ahora dice seguir las instrucciones que allí se indican. Vámonos al RStudio. Y una vez que dimos swir y enter, ya nos empieza a hablar el programa, ¿sí? Que dice, bienvenido a swir, por favor inicia sesión. Si ya has estado aquí antes, ingresa el mismo nombre de usuario que usaste la última vez. Si es tu primera vez aquí, elige un nombre corto. Cada vez que arranque swir, tendrás que ingresar este nombre. ¿Sí? Esto acá, ponen su nombre para que el programa sepa cómo referirse a ustedes. ¿Sí? Entonces, ¿cómo debo referirme a ti? Yo voy a poner mi nombre, Pablo. Gracias, Pablo. Permíteme explicarte unos puntos antes de que empieces tu primera lección. Primero, siempre que veas punto suspensivo, significa que debes teclear Enter cuando hayas terminado de leer y estés listo para continuar. ¿Sí? Entonces, dice punto suspensivo, recuerda. Dice, también cuando veas respuesta, 2 puntos, el indicador de R piquito o cuando se te pide escoger una opción de un listado, significa que es tu turno de escribir e ingresar una respuesta y teclear Enter para continuar. Entonces dice ahora, selecciona 1, 2 o 3 y presiona Enter. Esto es solamente para que prueben ustedes lo que pasa, pero las 3 opciones nos dicen lo mismo. La 1 dice continuar, la segunda dice avanzar y la tercera dice continuar. Yo voy a poner, vamos a ver. Es lo mismo. Es para que vean cómo funciona el entorno. Puedes salir de swir y volver a la línea de comandos en cualquier momento pulsando la tecla Escape. Si ya te encuentras en la línea de comandos, teclea by, paréntesis, paréntesis, para salir y guardar tu progreso. Cuando salgas correctamente verás un mensaje corto que te hará saber.
Bueno, y ahí da algunas opciones, por ejemplo, teclear skip para saltear una pregunta, teclear play para experimentar con R, teclear main para regresar al menú principal. Bueno, nos da algunas opciones que podemos hacer. Por ahora no le demos mucha importancia, sigamos avanzando en lo que nos falta. Empecemos. Entonces ahora dice, por favor escoge un curso o teclea 0 para salir de su. Y ahora, ¿qué curso vamos a escoger? Vamos a escoger el que acabamos de instalar, el que se llama Cálculo con R. ¿Sí? Acá no tiene acento porque tiene acento. Así que se llama Cálculo con R, pero lean Cálculo con R. Entonces, ¿qué van a tocar? El botón 1 y Enter. Esto les va a permitir algunas lecciones, ¿sí? Hacer algunas lecciones donde en cada lección nos va a ir explicando algunas opciones y algunas funciones y operaciones que tiene este lenguaje R. ¿Sí? Entonces, dice, selecciona una lección por favor, o teclea 0 para volver al menú del curso. ¿Qué vamos a hacer? Las vamos a ir haciendo en orden, y la guía lo que nos dijo es completar las lecciones, intro, sucesiones, funciones y gráficos. Entonces yo lo que voy a hacer ahora es esperar un ratito, a ver cuántos se me cayeron del barco, y apenas podamos, avanzamos y hacemos la lección intro entre todos. ¿Cómo van? ¿Alguien quedó atrás? ¿Alguien recién ahora pudo instalar R y me quiere preguntar qué hice hasta ahora? Esta clase es para eso, es para que todos más o menos podamos llegar hasta abrir el Swirl y entender más o menos cómo funciona y qué es lo primero que hay que hacer en R. Si ya están acá, si ya llegaron a poder abrir el Swirl, poner su nombre y seguir las instrucciones que van indicando, esta clase para ustedes ya terminó, porque de ahora en adelante es trabajar por su propia cuenta. Si no, bueno, me interesa seguir con esa gente que tuvo algún problema y ver que lo podamos resolver. Roberto, ¿cómo vas vos? No, yo ando muy mal. Muy mal. No, ni siquiera pude hacerlo primero. Yo espero que vos seas mi cota inferior, Roberto, porque si no... si no- No, lo que pasa es que no sé qué pasó aquí, que no puedo escribir más. Yo este, puse install, a ver, por ahí decía, a ver. Puse lo primero, pero después install, a ver cómo era. Install packages, sí, Swirl. sí. Hizo y llegó hasta un punto y después no me dejó más seguir. ¿No te volvió a poner el piquito para escribir? Sí, el piquito lo tengo, pero no puedo escribir ahora. Es como, no sé si tengo un problema con la computadora. Bueno, la última después me compartís pantalla y lo tratamos de Sí, resolver. no, está bien, sí, seguí con ellos. Dale. Haciendo. ¿Cuánta Sí, sí, gente sí. tengo todavía que llegó hasta acá? Que llegó hasta poder abrir el Swirl, poner su nombre y seguir esta. Pónganme una manito por arriba en las reacciones o algo en el chat. Pablo, Sí, Emi. yo recién pude abrir la aplicación. Dale, está bien. Sí, sí, yo me imaginé que hoy Está como es para esto. desordenada. ¿Cómo desordenada? O sea, no me parece exactamente igual como te aparece a vos. A ver, Pero si todo lo otro que hiciste está en el PDF, no pasa nada. Yo me guío por ahí y lo hago ahora. dale, como quieras. No entiendo bien qué significa desordenada. Vos decís, esas 4 partes no te aparecen. Si querés, la idea también es que ustedes puedan compartirme pantalla y yo tratar de ir resolviendo los problemas trabajando con Claro, a mí me ustedes. aparecen 3 ventanitas. Ah, a lo mejor lo abriste 2 veces. A ver, mostrame. A ver si te puedo compartir ahora. Dale. No sé cómo tengo que hacer. A ver, para que yo tengo que poner la opción para que todos puedan, me parece. Todos pueden. Ahora ya podrías. Ahí se ve. Todavía no, pero ya está por empezar, me parece. En mi Arce ha empezado la función compartir pantallas. Esta. Bien. Qué raro que no te aparezca. A ver, yo lo que no veo es como tu barra de... Porque me parece que esto pasa cuando abrís 2 veces el R. No tenés No, pero es la abierto, primera vez que lo abro. pero no lo abriste 2 veces, por ejemplo, porque te deja abrirlo más de una vez.
A mí tampoco me aparecía. ¿Y ahora te aparece, Eros, esa ventana? No. Bueno, ya lo vamos a tratar de solucionar. Dice que lo ve como ella. Bueno. Ah, ya sé, a lo mejor a nadie le está apareciendo, y solo me aparece. A ver. ¿Viste donde dice File? Arriba a la izquierda, Emilia. Abajo hay una cosita que dice más, hay un más. Abajo del file hay un más verde, ese. Pone RScript. Y ahí te apareció. Y ahí me parece que lo vas a tener como que agrandar o algo, alguno de esos dos botones. Ahí está, perfecto. No. Listo. Está bien. Ah, no les aparece porque no tienen Está ninguna. como medio lento todo. Sí, no importa. Igual lo que interesa es la consola por ahora. El RScript es, como les decía, es como un archivo de texto que les permite tener ahí arriba para tener los comandos a mano que quieran ir ejecutando, pero por ahora es la consola. Si quieren, ahora les muestro, si quieren les comparto mi pantalla. Bueno, Emi, ya estás en... igual que... Bueno, ya pudiste abrirlo. Ahora en la consola es donde vas a ir poniendo los comandos que están en el PDF. ¿Sí? Fíjate, déjame compartir la pantalla ahí. ¿Sí? Ahora que ya estás, dice, en la consola escribir estos comandos, pero escribirlos textuales. Si los copias y los pegas, te pone algunos espacios que no queremos. Entonces, o los copias letra por letra, o como quieras, pero bueno, esto, ¿sí? Este comando, lo que necesito que hagas es que lo copies y que vayas a la consola tuya y lo escribas acá y le des enter. ¿Sí? Pero copiarlo, no copiarlo con el copy-paste, sino escribirlo, copiarlo o copiarlo y solucionar el tema de los espacios. Dale, ahí lo hago. ¿En mi pantalla se está viendo o no se está viendo? No, Porque no, ya ya me no. perdí. No, Ya no, ya porque, no. Ah, porque bueno. cuando yo comparto la mía te saca vos. Bueno, Es así autoritario el Zoom. Bueno, ¿para qué sirve esta parte de arriba? Se estarán preguntando algunos. Como les decía, es un texto nomás que ustedes pueden poner acá y de alguna manera más adelante ejecutar rápidamente. Yo que hice acá, todos los archivos, todos los comandos, perdón, que fuimos escribiendo, también los escribí acá. ¿Sí? Por lo pronto es nada más que un archivo de texto donde tiene acá al lado un numerito que va enumerando cada línea, solo para si tenemos que hacer una referencia, yo te digo, fíjate en la línea 5, fíjate en la línea 12, pero si no, estos numeritos no sirven para nada más que para una referencia, ¿sí? Y me deja escribir. ¿Sí? Entonces yo lo que estoy haciendo acá es, a este script, ¿sí? ¿Cómo abrir un script? Como le enseñé recién a Emilia, se van a más, RScript, y les aparece uno nuevo acá les va poniendo en pestañita todos los que tengan abiertos, yo lo guardé como clase 1, y fui escribiendo todas las cosas que fuimos No. ejecutando hoy. Esto después si quieren se los paso, entonces ya lo tienen acá, el script de la clase 1, y las preguntas que nos fuimos haciendo. Se puede poner en español en el software, acá la respuesta que yo doy es quizás desde cuando me instalás, no sé si eso anduvo o no. Y acá fueron los 4 comandos que fuimos escribiendo. Instalar paquete swirl, library swirl, select language Spanish, install course y swirl. A ver qué dicen. No estoy viendo la pantalla, me sale todo oscuro. Ya está, ahí está. Bueno, Ya lo arregló, me qué parece. bueno cuando los problemas se solucionan antes de que uno se dé cuenta. Sí. Bueno, si ya pusieron estos 4 comandos, van a estar en este entorno, que es en el que estábamos hoy. ¿Sí? Entonces, cuando le dan el comando swirl, una vez que ya instalaron todo lo anterior, ¿sí? Les va a pedir su nombre, y esto ya no hay mucho más que preocuparse. Esas son las instrucciones que me va a ir dando el error. Yo, por ejemplo, acá voy a salir, voy a poner byte, que me enseñó que para salir tengo que poner byte, con escape directamente sale, ya está. Y voy a empezar de nuevo. Entonces, ¿qué dijimos? Instalar el paquete, instalar la librería, seleccionar el lenguaje, instalar el curso. Una vez que hagan instalar el curso, les va a pedir que abran el archivo que bajaron del aula virtual o que es el mismo que les mandé por el chat, y después subir paréntesis. Eso de instalar el curso, ¿eso Sí. lo estás haciendo vos? ¿Todas las cosas que van a hacer durante el curso? No. Esto es solo por esta clase, por Sí. esta parte. Bueno, a lo mejor hay algunos más. Sí, esto lo programé yo, todo esto que viene ahora. Digamos, ahí le pone en install course, significa que ahí pones todas las instrucciones de lo que tienen que hacer ellos. No. Sí, en una primera instancia. Después la idea Ok. es que
Esto sirve solamente para que aprendan. A ver, vamos a ir haciéndolo entre todos, así vemos qué pasa. Fill de nuevo, y me pregunta de nuevo cómo me llamo, le digo que me llamo Pablo, y ahora que quiero hacer el curso Cálculo con R. ¿Sí? 1, Enter. ¿Esto para qué sirve? Para aprender algunas funciones básicas de R. Entonces, nos va a ir enseñando con ejercicios y con preguntas algunas de las funciones básicas de R. Entonces, en la primera, vamos a ir haciéndolas en orden, voy a poner intro, entonces quiero hacer la lección intro. Porque me dijo, la guía me dijo, hacer las lecciones intro, sucesiones, funciones y gráficos. Bueno, me voy a ir al R y voy a hacer la lección intro. 1, Enter. Y ahora solamente tengo que ir siguiendo lo que va apareciendo acá. Me dice, en esta lección vamos a explorar algunos elementos básicos de la programación en el lenguaje. Bueno, 3 puntitos suspensivos significa tocar Enter. Si en algún momento desea obtener más información sobre un tema concreto relacionado a R, puede escribir help.start, paréntesis, paréntesis, saldrá un menú de recursos, dependiendo de su configuración. Como alternativa, una simple búsqueda en internet a menudo da la respuesta que estás buscando. Eso. Hay un menú de ayuda, y si no, siempre está Google, es lo que me está diciendo. Bueno, 3 puntitos suspensivos significa tocar Enter. En su forma más simple, R puede ser utilizado como una calculadora interactiva, que es lo que le decía ahora. Dice, escriba 5,7 y pulse Intro. Entonces acá fíjense que nos puso el piquito, que es como lo veríamos en la consola, y nos está permitiendo usar la consola un momento para hacer la tarea que nos está pidiendo. Entonces nos dice, escribir 5 más 7, entonces voy a escribir 5 más 7, acá lo pone con espacios, yo lo voy a escribir sin espacios, es lo mismo, el espacio R medio que no lo ve, el espacio es una cosa que uno usa para que sea más clara a la hora de leerlo. Lo sano es escribirlo siempre con espacios a las operaciones, porque no sé, se usa así, pero si quieren escribirlo 5,7 sin espacios, para R va a ser lo mismo. Bueno, escribirlo sin espacio para que ustedes vean que es lo mismo. 5,7, ¿qué me devuelve R? ¿Sí? Acá lo que veo es el 5,7 que escribí yo, y R me devuelve el número 12. ¿Qué me dice el entorno? Me dice, lo has logrado, buen trabajo. Bueno, gracias. Dice, R simplemente imprime el resultado de 12 por defecto. Sin embargo, R es un lenguaje de programación y a menudo la razón por la que se utiliza un lenguaje de programación en oposición a una calculadora es para automatizar algunos procesos o evitar repeticiones innecesarias. Bueno, seguimos leyendo, 3 puntitos suspensivos. En este caso es posible que desee utilizar nuestro resultado de arriba en un segundo cálculo, en lugar de volver a escribir 5,7 cada vez que lo necesitemos. Podemos simplemente crear una nueva variable que almacene el resultado. La forma en que asigna un valor a una variable en R es mediante el uso del operador asignación, que es solo un símbolo menor que seguido de un signo menos. Esto se parece a esto, y ahí está la flechita. ¿También a la flechita? Por ahí está medio chico, no sé cómo hablar esto. Yo lo llego a leer, pero no sé si ustedes. Es una flechita que uno la hace con el menor y con el menos. Otra forma comúnmente usada es mediante el símbolo de igualdad. ¿Sí? Piensen en el operador de asignación como una flecha. Usted está asignando el valor en el lado derecho de la flecha para el nombre de la variable en el lado izquierdo de la flecha. Esto va a quedar claro enseguida con el ejercicio que vamos a hacer, porque dice, para asignar el resultado de 5,7 a una nueva variable llamada x, escriba x, voy a escribir textualmente lo que me dice que escribe, x, flechita, que la flechita la hacen con el símbolo de menor, y el guión, o, como vamos a escribir mucho la flechita, si quieren saber, hay un atajo que es con alt-guión, creo que alt-guión nace la flechita, alt-guión nace directamente la flechita. Y si no, el símbolo de menor y el guión. Es una flechita. Y entonces pongo 5,7. Con espacio, sin espacio, es lo mismo para R. Y dice, esto puede leerse como x toma el valor de 5,7. Es una oportunidad ahora, significa escríbalo y dele enter. X, a x le asigno el valor 5,7, toco enter. Excelente. Se dará cuenta que R no imprime el resultado de 12 en esta ecuación. Cuando se utilice el operador de asignación, R asume que no quieres ver el resultado inmediatamente, sino que tienes la intención de utilizar el resultado para otra cosa más allá. ¿Sí? Lo que me está diciendo es, ¿qué me devolvió R? Nada. Yo puse X, flechita 5,7 y R no hizo nada. Parece que no hizo nada. Lo que sí hizo fue guardar en el nombre de la variable X el número 5,7. ¿Sí? Pero no me lo muestra, no como antes que cuando yo escribía 5,7 me mostraba 12. Ahora, y si vos querés ver... arriba, enseguida. Ok. A ver. Si Ahora vos me dice, querés ver... tocar enter. Ahí dice. X. Para ver el contenido de la variable X, simplemente escriba X y pulse Intro. Inténtelo ahora. Entonces tocó Muy X, bien.
Esta era la pregunta que seguía, necesariamente. Toco X y toco Enter, y que me dice que X vale 12, ¿sí? Porque a X lo definí como 5 más 7. Perfecto. Dice, ahora almacene el resultado de X menos 3 en una nueva variable llamada Y. ¿Qué vamos a hacer? Tomo Y, flechita. ¿Cuánto dijiste? X menos 3. X menos 3. Y flechita, X menos 3, significa, voy a crear una nueva variable, la voy a llamar Y, y le voy a asignar el valor X menos 3. Si toco Enter, de nuevo, no me lo va a mostrar, ¿sí? Perfecto. Va a crear una nueva variable que se llama Y, y le va a asignar el valor X menos 3. ¿Cuál es el Perfecto. valor de Y? Escriba Y para averiguarlo. Entonces escribo Y, y por supuesto tengo que tocar Enter, aunque me lo diga, ¿sí? Todos los comandos, para decirle a R que lo ejecute, tengo que tocar Enter. Y me dice Y, y abajo me pone 9. Perfecto. Y acá tiene algunas frases motivadoras que no supe cómo sacarlas, pero bueno, dice perseverancia es la respuesta. Bueno, gracias. Por ahí está bueno aprovechar esto, que ya estamos acá, para hablar de el tercer cuadrante del RStudio, que es lo que le llamamos el conjunto de datos, el dataset, el workspace, no me acuerdo bien. Pero ¿qué hace? Nos va a ir mostrando todos los objetos que vayamos definiendo, nos lo va a ir haciendo, nos lo va a ir mostrando en una lista y nos lo va a poner acá. Nos dice el nombre del objeto que definimos, entonces nosotros definimos X, y X toma el valor 12, y definimos Y toma el valor 9. Entonces, por ahí si estamos haciendo algún ejercicio o algo, y no queremos tocar X y Enter para saber cuánto vale, podemos mirar simplemente el conjunto de datos que fuimos definiendo en esta sesión, ¿sí? Y nos va a aparecer que definimos X, que vale 12, que definimos Y, que vale 9. Y si le ponemos el mouse arriba, nos da una información más, como nos dice X, y entre paréntesis nos dice numeric, significa que es una variable, que es un número, y después nos dice, no sé, cuánta información ocupa, 6 bytes, no nos interesa por ahora, pero nos dice que es una variable, que es un número, y lo mismo para ahí. Bien, volvamos acá, al trabajo que estamos haciendo. Dice, ahora vamos a crear una pequeña colección de números, llamados un vector. Cualquier objeto que contiene datos se denomina una estructura de datos numéricos, y los vectores son de las más simples tipos de estructuras de datos numéricos. De hecho, incluso un solo número se considera un vector de longitud 1. Entonces lo que nos está diciendo es, vamos a trabajar mucho con vectores, y para eso los vectores son listas de elementos, e incluso va a considerar a los números, ¿sí?, como un vector de longitud 1. Okay. Dice, la forma más fácil de crear un vector es con la función C. Dice C, paréntesis, paréntesis, que se usa para concatenar o combinar, que C representa eso, y dice, para crear un vector que contiene los números 1.1, 9 y 3.14, escriba C, y entre paréntesis, los tres números que querés guardar en el mismo vector, ¿sí?, que querés concatenar en un mismo vector. Entonces dice, tenés que escribir C, es concatenar, y entre paréntesis, 1.1, para los decimales 9, toma punto, no toma coma, punto. ¿no? Sí, no, punto. Eso es importante, está muy bien la pregunta. Los decimales los vamos a ingresar con punto. La coma, fíjate que en este ejemplo está bárbaro, porque la coma la estamos usando para separar los elementos del Para vector. separar, claro. Entonces, para no hacer lío, la coma la usamos para separar los elementos del vector, y los decimales lo tomamos como el punto, como en el sistema, no sé, americano. Dice, pruébelo ahora. Acá si ustedes ponen C, 1.1, 9 y 3.14, les va a decir que está mal, porque no terminamos de ver lo que había que hacer. Dice, pruébelo ahora y guarde el resultado en una variable llamada Z. O sea, no es solamente crear este vector, sino además guardarlo en una variable llamada Z. Entonces, ¿qué voy a hacer? Antes de C, 1.1, 9, 3.14, voy a poner Z, y voy a poner la flechita, para que este vector me lo guarde en una variable que se llama Z. Sí. Entonces, si me voy acá al lado, al workspace, ¿sí?, al espacio de trabajo, me aparece la nueva variable que acabo de definir, que se llama Z, y me dice que es num, significa un numérico, me dice que tiene 1 por 3, ¿sí?, o sea que es un vector de longitud 3, y que tiene estos tres números almacenados: el 1.1, el 9 y el 3.14. Perfecto. Bien. En cualquier momento, dice, usted puede tener preguntas acerca de una función en particular.
puede acceder a los archivos de ayuda incorporar en R a través del comando signito de pregunta. Por ejemplo, si desea más información de la función C, escriba signito de pregunta C, sin los paréntesis que normalmente siguen el nombre de una función. Inténtelo. Entonces vamos a lo que nos dice. Signito de pregunta, C, Enter. ¿Qué aparece? Bueno, aparece el cuarto cuadrante que todavía no habíamos usado, que es donde nos va a aparecer información adicional. ¿Sí? Por ejemplo, la ayuda. Acá nos aparece en este cuarto cuadrante la ayuda de R. Entonces nos dice C, ¿sí? Es el archivo de ayuda que acabamos de abrir, y ¿qué hace? Dice combinar valores en un vector o en una lista. Descripción, por supuesto que está todo en inglés, y esto no lo van a encontrar en español. Lamentablemente ya nos vamos a tener que ir amigando de a poco con el inglés. Dice descripción, es una función genérica que combina sus argumentos. Dice, es el método por defecto para combinar argumentos y formar un vector. Todos los argumentos se combinan para un tipo común, que es el tipo del valor de vuelta. Bien. Entonces, dice, ¿cómo se usa? Dice C, y acá pone paréntesis, puntito, que quiere decir poner los elementos y separarlos con coma. Bien, una ayuda. Nos puede ayudar mucho, poco o nada, como cualquier menú de ayuda que conozcan de cualquier software, pero está ahí. ¿Cómo lo activo? Entonces pongo signito de pregunta, y a continuación del signito de pregunta, ¿sí? Como hicimos recién, el nombre de la función por la cual quiero preguntar. Otra forma de hacerlo es directamente, por ejemplo, si ustedes se van acá arriba, donde yo tengo este swirl que vimos hoy, también es una función. Y otra forma es seleccionarlo, así, pasar el mouse por arriba y seleccionar toda esta palabra, swirl, y tocar F1. Y acá me abrió la ayuda de la función swirl. No la vamos a leer ahora, pero no importa qué hace swirl. Pero digo, otra forma de abrir la ayuda es con el F1. Pero ¿cómo hago? Tengo que seleccionar toda la palabra y tocar F1. Bien. Vamos a volver a la ayuda de C. Entonces selecciono C, toco F1, me aparece la ayuda de C. Bien. Ahora nos dio otra tarea. Nos dice, escriba Z para ver su contenido. Observe que no hay comas separando los valores en la salida. Esto es interesante. Por más que para crearlo le tuve que poner comas, para que R sepa cuál era el primer elemento, cuál era el segundo, cuál era el tercero, cuando yo lo quiera ver, R me lo va a mostrar así, sin comas, con espacio. ¿Sí? Me pone 1,1, espacio, 9,00, espacio, 3,14. ¿Sí? El espacio para R significa acá, este es un elemento distinto. Cada vez que hay un espacio, un elemento distinto. ¿Sí? Para ingresarlo le tengo que poner comas, pero cuando R me lo muestre, me lo va a mostrar sin comas. ¿Sí? Como ya lo veíamos acá, en el workspace 5. Dice, ustedes pueden combinar vectores para hacer un nuevo vector. Crear un nuevo vector que contiene Z, 555 y Z de nuevo en ese orden. No asigne este vector a una nueva variable, de modo que solo podemos ver el resultado inmediatamente. Entonces dice, tengo que crear un nuevo vector que contiene al vector Z, al 555 y al vector Z de nuevo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Con la misma función que creo vectores, combinar, ¿sí? Sí. Y voy a poner Z, coma, 555, coma, Z. Z. ¿Esto qué va a hacer? Va a ser un nuevo vector, ¿sí? Que es la combinación de los elementos de Z, los elementos de 55, perdón, el elemento 55 y de nuevo los elementos de Z. ¿Cuántos elementos va a tener este vector antes de que toque Enter? Va a tener 7. Gracias. Va a tener 7 elementos. ¿Sí? El primero de Z, el segundo de Z, el tercero de Z, el 555, y después me pone de nuevo el primero de Z, el segundo de Z y el tercero de Z. ¿Sí? Entonces, la función C, que sirve para crear vectores combinando números, también sirve para combinar vectores en un nuevo vector que tenga más elementos. Bien. Por ahí se están aburriendo un poco, esto lo pueden ir haciendo más rápido que lo que yo lo puedo ir leyendo y haciendo, pero bueno, la idea también es ir esperando a los que están un poco más atrasados. La idea de esta parte, ¿sí? Es que este swirl que estamos haciendo les va a dar una forma interactiva de ir aprendiendo los primeros comandos de R, ¿sí? Que estamos aprendiendo cómo usar R como una calculadora, cómo crear vectores, cómo hacer operaciones entre vectores, cómo usar la ayuda, ¿sí? Todo eso que en vez de leerlo
y de algún texto que les podría mandar, lo están haciendo acá en forma interactiva, y es la forma de ir aprendiéndolo. ¿Sí? Más adelante lo que vamos a hacer es, una vez que hayamos aprendido una cantidad mínima de funciones y de procedimientos en R, es ir a la guía y resolver los ejercicios que nos va a ir proponiendo la guía, que ya tienen que ver con los temas del curso, ¿sí? Sucesiones, y hay un ejercicio de sucesiones, series, y va a haber ejercicio de series, desigualdades, y va a haber ejercicio de desigualdades. Cuando vayamos a hacer esos ejercicios no va a haber más interacción, ¿sí? Vamos a hacer nosotros contra el R y ver cómo nos arreglamos con las funciones que fuimos aprendiendo para poder resolverlas. Entonces, tiene dos partes esta guía. La primera es resolver estas lecciones de forma interactiva, y la segunda es usar esto aprendido en estas lecciones para resolver problemas que nos vaya proponiendo la guía y que tengan que ver con los temas del curso. ¿Está bien? Roberto, ¿querías hacer una pregunta? Perfecto. No, que en las sucesiones tomás un vector así de muchos componentes. Y esa va a ser un poco la idea. Esa va a ser un poco la idea. Ya vamos a llegar ahí, pero sí. De 10, perfecto. Bien. Bueno. Por eso queremos trabajar queremos aprender algunas operaciones mínimas para trabajar con vectores y definir funciones, Sí. para poder trabajar con el primer tema del curso, que son las sucesiones, ¿sí? Y como dice Claro, Roberto, porque después hay sucesiones que se definen en forma recursiva. esa va a ser la segunda práctica. Sí. Ah, es la segunda. Sí, porque ahí ya hay un poco más de programación involucrada, pero sí, está bien. Sí. De 10. En la primera van a ser sucesiones un poco más sencillas. Muy bien, Bueno. sí, como dice Roberto, es importante entender vectores, porque el primer tema del curso, que son las sucesiones, que van a empezar a estudiar, no sé si esta semana o la que viene, Sí, ya empezamos esta semana. de alguna manera Bueno, una sucesión se podría decir que es una lista de elementos infinitas, sí. indexadas con los números naturales. La computadora, por supuesto, que no puede manejar infinitas cosas, entonces lo que vamos a tratar de hacer para visualizarlas es ver los primeros elementos de una sucesión, y entonces los Exacto. primeros elementos de una sucesión lo puedo pensar como un vector que tiene muchos elementos. Los primeros 100 elementos de una sucesión va a ser un vector de 100 elementos. Entonces, por eso está interesante que aprendamos a operar con vectores y a construir vectores en este lenguaje. Claro, esto me gusta, porque vos sabés que eso antes lo hacíamos en GeoGebra, pero ya te daba la lista de... Claro, el GeoGebra, por eso Tienes que cambiamos. poner el nombre nada más y te da la lista. Por eso, el GeoGebra es Mientras que como, acá vas haciendo todo. acá hay que construir. Sí, sí, esto es más desde Es cero. constructivo, muy Sí, sí, bueno. totalmente. Bien. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Aprendiendo sobre vectores. ¿Qué acabamos de hacer? Crear un vector que tiene 7 elementos, ¿sí? Combinando un vector que previamente habíamos hecho con un valor numérico y de nuevo ese vector. Dice, vectores numéricos se pueden utilizar en expresiones aritméticas. Dice, sabemos que un vector puede multiplicarse por un escalar. Escribo lo siguiente para ver qué pasa. Entonces dice, poner z. El asterisco que si manejan la computadora ya saben que quiere decir multiplicar, ¿sí? No usamos la crucecita para multiplicar, vamos a usar el asterisco, ¿sí? Y el 2. Entonces, si sabemos un poquito del álgebra lineal, uno cuando multiplica un vector por un número escalar, lo que espera obtener es un nuevo vector del mismo tamaño que el vector original, donde cada elemento lo multiplicó por el mismo escalar, ¿sí? Entonces, si se acuerdan, z tenía el elemento 1,1, 9 y 3,14. Cuando hacemos z por 2 y tocamos enter, lo que nos devuelve es 2,2, 18 y 6,9. Era lo que esperábamos. Dice, además podemos sumar dos vectores que tengan la misma longitud. ¿Está bien? Eso también lo sabíamos de la álgebra lineal. Podemos sumar dos vectores que tengan la misma longitud. Dice, sume z más el vector conformado por 1, 2 y 3. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a escribir z más, y este vector lo tengo que crear. Lo voy a crear en la misma línea de comandos, ¿sí? Pues ya sé crear vectores. Voy a escribir c, y entre paréntesis, 1, 2 y 3 para crear el vector que tiene el elemento 1, el elemento 2 y el elemento 3. Entonces, esto que va a hacer, va a agarrar el vector z y le va a sumar este nuevo vector que acabo de crear en la misma línea. ¿Sí? Podría haber creado una nueva variable que se llame, no sé, w, asignarle el vector 1, 2, 3 y después escribir z más w. Lo que nos está pidiendo es que no hagamos eso, sino que directamente sumemos estos dos vectores. Toco enter y me va a dar un resultado. ¿Qué es la suma de dos vectores de la misma longitud? Es un nuevo vector, ¿sí? En donde en cada coordenada, sumo coordenada a coordenada los dos vectores que tenía. Entonces, me hizo la primera coordenada de z, que era 1,1,
y le sumó 1. La segunda coordenada de z, que era 9, y le sumó 2. Y la tercera coordenada de z, que era 3, 14, y le sumó 3. 9, 6, 14. Muy bien. Y así Bien. podría ser una combinación lineal también. Podés hacer una combinación lineal. Perfecto, que es la siguiente pregunta. Ok. Y dice, la suma de un vector de longitud mayor a 1 con un escalar no está definida. Sin embargo, podríamos querer sumar 5 a cada componente de z. ¿Cómo haríamos para sumar a z, que ya lo tenemos definido, 5 en cada componente? Y pones C, o sea, haces un vector que sea todos 5 y lo Perfecto. sumas al otro. Sí, bien. Como dice Muy Gabriel, bien. esa es la más intuitiva, C, 5, 5, 5. O, como decía Roberto, que es como una combinación lineal, que podemos hacer el vector 1, 1, 1, es lo mismo, cualquiera, pero cualquiera de las dos respuestas les va a dar bien. Podemos hacer z más 5 por el vector 1, 1, 1. Es lo mismo, ¿no? Sí. El vector 5 por el vector 1, 1, 1 nos va a dar el vector 5, 5, 5, ¿sí? Que es el que dice Gabriel, construir el vector 5, 5, 5 y suma 0 a z. Y que nos devuelve entonces un nuevo vector de longitud 3, donde cada componente es la suma componente a componente de los dos vectores que ingresan. Muy bien. R permite resolver el problema anterior simplemente escribiendo z más 5. Y acá quería llegar hasta acá por lo menos hoy para que hablemos entre todos de esto. ¿Sí? Si z es un vector, y yo escribo en una hoja en la que estoy haciendo matemáticas, z más 5, viene cualquier profesor y dice, eso no está bien. ¿Sí? Eso te lo tachan enseguida. ¿Qué estoy sumando? ¿Este objeto qué es? Es un vector. ¿Este objeto qué es? Es un número. ¿Sí? Entonces no se pueden sumar dos objetos que sean de distinta clase. ¿Está bien? No está definida esa suma. Sí está definida el producto por un escalar, eso lo sabemos que es, pero no puedo sumar z con un número. Y z es un vector de R3. Entonces esto está mal, desde cualquier punto de vista. Sin embargo, para R no. Ahora, hay que entender una cosa. Para R también está mal. Lo que pasa es que R nos permite un atajo. R, cuando yo escriba z más 5, lo que va a entender es, bueno, vos lo que querés hacer es a z sumarle el vector 5, 5, 5. Un vector que tenga 5 en cada coordenada y que se lo pueda sumar a z. Porque lo que querés es sumarle a cada coordenada el número 5. ¿Sí? Entonces, dice, entienda que esta suma no está definida, sino que es una forma rápida de decirle a R que sume 5 a cada componente de z. Inténtelo y compruebe que obtiene el mismo resultado. ¿Sí? Entonces, z más 5 prohibido. En R permitido, porque lo que entiende R es que es una forma compacta de escribir z más C555. Como no quiero escribir esto, porque me da pereza, o porque z podría tener 100 coordenadas, ¿está bien? Lo que voy a hacer es Claro, escribir z más 5, muy buena la idea. y R va a entender que va a ser z más un vector de la misma longitud de z que tenga el número 5 en cada coordenada. ¿Sí? Pero por favor, cuando el año que viene vayan al curso de álgebra lineal, no escriban z más 5 si z es un vector, el 5 es un número, porque Marina los va a echar. Después lo van a ir y lo van a hacer, porque, bueno, no le digan que se los enseñé yo. Dice, otros operadores aritméticos comunes son la suma, la resta, ¿sí? El signito más, el signito menos, la barrita, que también ya están acostumbrados a que en la computadora significa dividir, el piquito, ¿sí? que va a querer decir la potencia, ¿sí? X piquito 2 significa x al cuadrado, dice. Y para tomar la raíz cuadrada, vamos a usar la función sqrt, paréntesis, paréntesis, y adentro ponemos el argumento. Y para tomar el valor absoluto, la función para el valor absoluto es abs de el número que le queramos tomar el argumento. Digamos, cuando vos tenés un vector y lo elevás al cuadrado, elevás cada componente al cuadrado. Ahí va, sí. Eso lo va a explicar enseguida. Dice, ten en cuenta que al utilizarlos con vectores, R estará dándole un atajo para resolver esta operación componente a componente, aun cuando las expresiones que escriba no tengan sentido en la teoría de la álgebra lineal. ¿Sí? Acá me tomé el trabajo de explicarlo bien, por lo menos para que moralmente esto lo entiendan. ¿Está bien? Y es lo que dice Roberto. Si yo escribo x al cuadrado y x es un vector, eso de nuevo no está definido, pero lo que entiende R es que yo quiero hacer cada componente de x y elevarla al cuadrado. ¿Sí? Lo mismo cuando divida vectores, y lo mismo cuando multiplique vectores. ¿Sí? Lo que entiende R es, lo que querés hacer es esta operación componente a componente. ¿Sí? Si no está permitida la operación, pero se puede hacer componente a componente, R la va a hacer componente a componente. Y eso
no está bueno desde el punto de vista de la notación, nos parece que nos hace daño, pero desde el punto de vista de la practicidad a la hora de escribir códigos, sí está bueno. Hay una dualidad ahí que, bueno, vamos a tener que aceptar. Entonces, bueno, punto suspensivo, dice, siga leyendo, tome la raíz cuadrada de z menos 1 y asignarlo a una nueva variable llamada mi-sqrt. Ahora tengo un chat. ¿El vector al cuadrado no nos tendría que dar un escalar? Está No. buena la pregunta, Tommy. Sí, es cierto. Es muy buena la pregunta. Eso es, de alguna manera, vos podrías multiplicar dos vectores si uno fuera una columna y otro fuera una fila, ¿no? Un vector fila y un vector columna. Si los pensás como matrices, y ahí sí te tendría que dar un escalar. Sí, está muy buena, o lo que le decimos el producto interno, el producto escalar. Sí, Claro, el producto escalar. está muy buena la pregunta, y lo Porque que pasa es ¿cómo que hacen no, el no. en R no. Debe haber una función que nos da el producto escalar, no la conozco, pero lo que sí vamos a hacer en esta práctica, que está bueno que la pregunta de Tomás para adelantarme un poquito, una vez que hayamos hecho las lecciones intro, sucesiones, funciones y gráficos, vamos a ir a hacer, a trabajar con el R directamente para resolver cosas que nos vayan proponiendo, y si van al ejercicio 4, en el 4b, lo que vamos a poder hacer, una vez que hayamos hecho todas las primeras lecciones, que nos van a dar una idea de cómo hacer cosas, es definir nosotros, dice, definir una función llamada protint, que tome como argumento dos vectores y devuelva este número. Esto es lo que vos estabas esperando recibir. Muy bien, ahí está. Ahí está. Pero esta la vamos a definir nosotros. Nosotros le vamos a dar las instrucciones a R para que cada vez que escribamos protint y le demos dos vectores nos devuelva este número. Por supuesto que nos falta un montón de conocimiento todavía, pero lo vamos a ir adquiriendo cuando vamos a estas lecciones. ¿Sí? Está muy bien. Ok. Vamos a seguir con esta lección. Dice, tomar la raíz cuadrada de z menos 1, asignarle una nueva variable llamada my-sqrt, entonces voy a poner el nombre de la variable, que me pide que le ponga, flechita de asignación, o igual, si tienen problemas con el igual también anda, en vez de flechita de asignación, y el igual es lo mismo. ¿Sí? Y lo que voy a hacer es tomar la raíz cuadrada, que me enseñó que se hace con sqrt, y entre paréntesis, el argumento al cual le quiero tomar la raíz cuadrada, que me dice que es el vector z, que ya estaba definido, menos 1. Acá antes de darle enter vamos a pensar qué va a hacer esto. ¿Sí? Por ahí es bueno antes de mandarse, pensar, ¿tiene sentido lo que estoy escribiendo? De acuerdo a lo que me acaba de explicar R, sí, z es un vector, y le resto 1, lo que entiende R es, le voy a restar 1 a cada coordenada, ¿sí? A cada componente del vector, ¿sí? Y le puedo tomar la raíz cuadrada porque lo que va a hacer R es tomar la raíz cuadrada componente a componente. Ahora vamos a tocar enter. ¿Qué va a pasar? No va a pasar nada. Ah, no, ya está hecho esto. No va a pasar nada porque, como ya vimos, si yo asigno un valor a una variable, ¿sí? El igual es lo mismo que la flechita de asignación, lo que hace es guardármelo, pero no me lo muestra. Algo que yo después copie el nombre de la variable y ponga dentro. Entonces no me lo muestra, pero me hace la pregunta que les acabo de hacer yo a ustedes. Antes de ver el contenido de la variable, ¿qué crees que contiene? Entonces, un vector de longitud 3, un solo número, o un vector de longitud 0, es decir, el vector vacío. Entonces acá es un multiple choice y ustedes pueden contestar, antes de ver my square root, qué es lo que creen que contiene esa variable. Bueno, la respuesta ya la dijimos. R hace z-1 y nos da un vector de la misma longitud que z, y al tomar la raíz cuadrada nos da un vector de la misma longitud que el argumento, donde lo que va a hacer es tomar la raíz cuadrada componente a componente. ¿Sí? De nuevo, no está definida la raíz cuadrada de un vector así, pero por ahí es útil tener esta herramienta que nos permite hacerlo de manera rápida componente a componente. Che, ¿y si te da negativo alguna componente y le sacas la raíz cuadrada? ¿Cómo? Perdón, no Por se escuchó. por ejemplo, si le restás, ¿cuál es? ¿El z cuánto valía? El Z, no me Si le, acuerdo. le restás un número que te da alguna componente negativa y Está muy le buena querés la sacar pregunta. la raíz cuadrada, Está muy buena te va la a dar pregunta. error. Ahora lo vamos a hacer para ver qué pasa. Sí, está muy bien la pregunta. En este caso no ocurre. De hecho, no Claro, estamos porque le bien, restaste uno. pues restamos 1. A ver, entonces, lo que nos va a Ponele dar es uno un más vector de el... longitud 3. Vamos a contestarle.
que es lo que ya sabíamos, un vector de longitud 3. ¿Sí? De hecho, ya lo teníamos acá. Ya Ah, lo aprendimos tenés ahí. a Sí, ver sí. el workspace, ya lo teníamos acá, no lo quise decir Sí, para que sí. no hagamos trampa, pero acá ya Ah, está, y ¿no? acá tenés toda la información, claro. Restale, qué sé yo, 2. Dale, voy a abrir una nueva terminal, porque acá como estoy metido ya en este programa, solamente me deja ejecutar las cosas que... Ah, perdón, Pero dale, perdón. hagamos el trabajo. A ver. Voy a abrir una nueva consola, y voy a escribir Z, lo voy a definir como, no sé, 1, no me acuerdo cómo era, 1,1, Sí, 9 sí, y 3,14. sí. Y ahora a Z le voy a restar 2. Sí, Como ven, esto me da números, la primera entrada es un número negativo. ¿Qué me va a dar? La pregunta de Roberto es ¿qué me va a dar si yo le tomo la raíz cuadrada de esto? A Z menos sí. 2. No lo sé. Bueno, Warning. nos da un warning. Nos crea un vector. ¿Sí? Nos crea un vector. Nos da una respuesta. ¿Sí? Pero fíjense que tiene la respuesta. La segunda componente es la raíz de 7, supongo. La tercera Sí. componente es la raíz de 1,14. Ah, muy Y bien. la primera componente nos dice NaN. Y nos dice, warning, en la raíz cuadrada de z menos 2 se produjeron nans, NaN. Esto ya íbamos a llegar más adelante, pero ¿qué es un NaN? Es una forma que tiene R y un montón de lenguajes de programación de decirnos, no es un número. Claro. Not a number significa. No es un número. O sea, lo que vos Ah, estás haciendo, no lo puedes hacer. ¿Eh? al Eh, menos no es un número real. Al menos no es un número real. ¿Sí? Está muy bien la pregunta. Vamos a trabajar en R por ahora. Supongo que se puede, de alguna manera, pensar en números complejos y qué sé yo, pero quizás más No, adelante. pero claro, acá estamos en cálculo 1. Acá estamos en cálculo 1, Es todo real acá. estamos a trabajar en R. Después, si quieren, algún día investigamos cómo meternos con complejos y estas cosas. Supongo que habrá alguna librería para que nos permita trabajar con estas cosas, pero Igual está no bien la solo eso, pregunta. sino que debería darte 2 raíces por cada uno de los números. También, sí, bueno, sí. Ah, Aprendimos bastante en también, tenés álgebra 1. razón. Uf, Sí, claro, lo que pasa es que cuando le pones square root es porque toma la es positiva. eso. Square Claro, root sí, pero cuando te meten en es el complejo. simbolito de raíz. El Ah, simbolito de en raíz complejo significa sí. la raíz positiva en R, digamos, y está definida para números reales. Es lo que dice Roberto. Es la función raíz cuadrada en el sentido Sí, sí. de la raíz positiva de un número real positivo. Pero está muy bien la pregunta. Y está buena la moraleja de la pregunta, que es, muchas veces me gustaría saber qué pasa, y lo que puedo hacer con R es experimentar. Y de ahora en adelante es libre. Uno puede jugar, tratar de entender qué pasa, Claro. probar con una cosa, probar con otra. Esa es la ventaja que nos va a dar el R, que sin tener que hacer la mano ninguna cuenta, nos va a permitir jugar y experimentar y escribir una línea y tocar Enter, y que nos devuelva algo que por ahí nos llevaría a mano una hora de hacer. Ah, Bueno, exactamente. esa es la Ah, ventaja de usar una es computadora. buenísimo. Muy bien. Exacto. Volvemos a donde estábamos. Imprime el contenido de esta variable que acabamos de crear, que era mi-sqrt. Lo imprimimos y nos da un vector, ¿sí? El que nos había creado cuando creamos la variable. ¿Sí? ¿Se acuerdan? La Ah, variable la habíamos creado, la habíamos definido como la raíz cuadrada de z-1, pero no le pedimos que la muestre, ahora sí, le pedimos que nos muestre y nos da este vector. Que ya lo habíamos visto acá, ¿sí? Pero bueno. Bien, como habrás adivinado, R primero resta 1 a cada elemento de Z, luego toma la raíz cuadrada de cada elemento, eso le deja con un vector de la misma longitud que el vector Z inicial, y bueno, y crea eso. Punto ujú. suspensivo, Enter. Ahora crea una variable llamada, esto también mal traducido, una variable nueva llamada, quiere decir eso, my, div, que obtiene el valor de Z dividido por my square root. ¿Sí? Entonces, voy a crear una variable nueva, lo primero que tengo que hacer es escribir el nombre de la variable que quiero crear, dice, ponele my-div. Y dice, a esa variable la vas a definir como, o sea, flechita de asignación o igual, ya dijimos que era lo mismo, flechita de asignación y el igual hacen lo mismo. Entonces, ¿qué dice que tenés que asignarle a la variable myDiv? Dice, el valor de Z dividido por el my-sqrt. Entonces voy a escribir Z dividido. Bien, Z ya estaba definida. ¿Sí? Si tengo dudas de si está definida o no, me voy al workspace, acá está Z.
el MySquareRoot ya está definida. Si tengo dudas, de nuevo me voy al workspace y acá está. Son los dos vectores de 3 elementos, ¿sí? Acá me pone los 3 elementos de Z y los 3 elementos de MySquareRoot. ¿Qué va a hacer esto? Bueno, vamos a darle Enter. Va a asignar una nueva variable, le va a asignar ese valor, y ahora la pregunta de recién, la misma. ¿Cuál crees que es la declaración verdadera? El primer elemento de MyDiv es igual al primer elemento de Z dividido por el primer elemento de MySquareRoot, y así sucesivamente. MyDiv es solo un número, es decir, un vector de longitud 1, o MyDiv es indefinido. Como ya adelantamos, la respuesta está acá al lado, si quieren no la vean y traten de pensar No. cuál es la verdadera, pero Ok. como venimos viendo, lo que hace R cuando le damos operaciones que están prohibidas entre vectores, pero que sin embargo las puede hacer componente a componente, las va a hacer componente a componente y nos va a dar un vector de la misma longitud que los dos vectores con los que estamos operando. ¿Sí? Entonces, la respuesta correcta acá es la 1. ¿Sí? Claro. Elemento a elemento va a ir dividiendo los elementos de Z por los elementos de MySquareRoot. Imprime el contenido de MyDiv. Y lo vemos. Entonces, dice, cuando se le presentan dos vectores de la misma longitud, R simplemente realiza la operación aritmética especificada, elemento por elemento. Es la moraleja de lo que acabamos de hacer. ¿Sí? Por más que eso, de nuevo, en la teoría del álgebra lineal no esté definido, si lo puede hacer elemento por elemento, lo va a hacer elemento por elemento y nos va a dar una respuesta. Y eso muchas veces va a estar peor. Vamos a ver por qué. Cuando hicimos Z más 5 en nuestro ejemplo anterior, Z era un vector de longitud 3, pero técnicamente 5 es un vector de longitud 1. Detrás de las escenas, R recicla el 5 para convertirlo en un vector de 5, y cuando usted pide a R calcular Z más 5, lo que realmente se calcula es Z más C5 5. ¿Sí? Lo que estábamos viendo. Antes de concluir esta lección, me gustaría mostrarte un par de trucos para ahorrar tiempo. Bueno, ya terminamos esta lección, Ahí se cortó. pero nos voy a enseñar alguna cosita más. A principios de la lección sumamos Z más 5. Supongamos que has cometido un error y que querías sumar 50 en lugar de 5. Dice, podrías volver a escribir la expresión, o, en muchos entornos de programación, la tecla flecha hacia arriba recorre a través de los comandos anteriores. Trate de teclear la flecha hacia arriba en el teclado hasta que se llegue a este comando, Z más 5. A continuación cambie de 5 a 50 y pulse Enter. Si la flecha hacia arriba no funciona para ti, solo tienes que escribir el comando corregido. Bueno, ¿qué nos está diciendo? Ponele que estábamos escribiendo, resolviendo algún problema y teníamos que sumar Z más 50. Y ¿qué salames? Pusimos Z más 5. Bueno, en vez de tipear todo de nuevo, está bien, Z más 5, Z más 50 no me lleva tanto tiempo, pero si fuera una línea muy larga, en vez de tipearla de nuevo, si vos tocas la flecha para arriba, prueben ustedes en su compu, yo lo que estoy haciendo es tocar la flecha para arriba, me va recorriendo las últimas instrucciones que le di. ¿Sí? Fíjense. Y para abajo vuelve. ¿Sí? Con la flechita para arriba y la flechita para abajo, me va mostrando las últimas instrucciones que le fui dando a R. Entonces me dice, buscá dónde escribiste Z más 5, acá está, y en vez de escribir Z más 5, escribí Z más 50, o sea, le vale un 0, y toca N. Dice. Por último, dice, otro atajo que nos da R, dice, vamos a suponer que desea ver el contenido de una variable que ha creado anteriormente, pero parece que no puede recordar si usted la nombró como mydiv con guión bajo, o como mydiv sin guión bajo y con mayúscula. ¿Sí? Dice, podríamos probar ambos y ver lo que funciona. ¿Sí? O podríamos, una forma que no la va a decir acá, podríamos ir al workspace y ver cómo se llamaba. Está bien, acá tenemos 5. Cuando hagamos cosas más complicadas vamos a tener, no sé, 10, 20, 50 variables, no vamos a andar buscando acá cómo se llamaba. Entonces podemos probar con las dos y ver si alguna anda. Buscar en el workspace, elemento por elemento, a ver si la encontramos y ver cómo se llamaba. O dice, puede escribir las dos primeras letras del nombre de una variable y luego presionar la tecla Tab, posiblemente más de una vez. La mayoría de los entornos proporcionará una lista de las variables que ha creado que comiencen con esas dos letras. Esto se llama autocompletado y puede ser muy útil cuando se tienen muchas variables en el espacio de trabajo, es una oportunidad. Entonces, escribo my, voy a poner tab, y ahí me muestra todas las variables que empiezan con la M y la Y. Me dice, tengo mydiv y tengo mysqrt. Entonces, lo que estaba buscando yo se llamaba mydiv, enter. Excelente. Has alcanzado el fin de esta lección. Volviendo al menú principal. Por favor, escoge un curso o teclea 0 para salir de su. ¿Bien? Entonces, ¿qué hicimos? Acabamos de completar la primera lección, que se llamaba Intro.
¿qué les dejo a ustedes para tarea? Porque hoy ya vamos a terminar acá, me parece. Bueno, Sí. ir a cálculo con R de nuevo y completar estas 3 lecciones. La de sucesiones, la de funciones y la de gráficos. Si tienen algún problema, las vamos a retomar la clase que viene. No se preocupen. Sobre todo en la de funciones, que es un poquito complicada por ahí. ¿Sí? Ok. Pero, por lo menos la de sucesiones, traiganla hecha. Y entre todos la clase que viene vemos funciones y gráficos. ¿Sí? Yo lo que voy a hacer ahora es tocar escape para salir del SWIR. Y les voy a recordar, por si alguno recién se engancha, cómo volver a entrar al SWIR. Entonces, esto se lo subo ahora enseguida al entorno virtual, este script, donde está todo lo que hicimos hoy. Lo que hicimos hoy no es mucho, porque está todo guardado en el SWIR, pero sí está como poder acceder a estas lecciones. Entonces, la primera vez que abran el R, si recién lo están viendo por primera vez y todavía no hicieron nada de lo que hicimos recién, tienen que instalar el paquete, instalar la librería, seleccionar el lenguaje, instalar el curso y abrir el curso, el archivo que les mandé por el entorno virtual y por el chat, y después tocar SWIR. ¿Sí? Y ahora yo toco SWIR, fíjense que tocar no, yo, escribir SWIR y darle Enter. Uy, lo escribí mal. Me va a volver a aparecer la pantalla del SWIR y me va a volver a preguntar cómo me llamo, y me va a preguntar si quiero seguir con el curso que estaba haciendo, o con la lección que estaba haciendo, o buscar otro, o lo que sea. Entonces yo sigo con cálculo 1 y agarro sucesiones. Bueno, ya. Okay. ¿Qué pasa si yo ya hice todo esto hoy y mañana quiero hacer la lección que sigue? No tengo que, hay muchas cosas que no las tengo que hacer de nuevo. Por ejemplo, el paquete ya quedó instalado, y el curso también ya quedó instalado. Entonces, lo que voy a tener que hacer mañana, si yo cierro el R hoy, apago la computadora y vuelvo mañana, es solamente ejecutar la librería, ¿sí? Ejecutar el lenguaje, el seleccionador de lenguaje, y ejecutar el comando SWIR. Estos 3 comandos, mañana, ¿sí? Mañana vengo, cierro, hoy agarro, y cierro acá el R, sin miedo. Cierro, un ratito, vengo mañana, abro el R, y ahora quiero hacer hoy la lección 2. ¿Qué tengo que hacer? Si ya hice la lección 1, si ya instalé el paquete y todo eso me anduvo bien, me voy a ir a... un segundo, que abro lo que teníamos recién. Si quieren, desde R, abren esto que les voy a subir ahora enseguida, que se llama clase 1. ¿Sí? Desde R ponen abrir, y abren este archivo clase 1, que les voy a subir al entorno virtual. Y acá están los comandos que tienen que ir, ejecutando. Dice, primera sesión, bueno, salió medio mal esto, primera sesión. Todo esto, bueno, esto ya lo hicimos hoy, entonces, ahora quiero hacer otra lección, pero ya es cerré y abrí R, sobre todo cerré y abrí, ¿sí? Y apagué la compu o lo que sea. Simplemente lo que tengo que hacer es ejecutar este comando, el de la librería, ¿sí? Lo copio y lo pego acá, Enter. Ejecutar este comando, el del lenguaje, lo copio y lo pego acá, y después hacer SWIR, ejecutar el comando SWIR. ¿Sí? Entonces mañana hago esto y de nuevo me voy a preguntar, ¿cómo me llamo? Pablo. Entonces, ahora voy y hago la lección 2, la sucesión. Y de nuevo me voy a ir enseñando cosas y dándome ejercicios y preguntas para ver que voy entendiendo lo que está pasando. Toda esta parte interactiva de R está muy linda, pero es al principio, es para que aprendamos las funciones básicas. Después ya va a ser con las cosas que vayamos aprendiendo, arreglárnosla para resolver problemas del curso. Tengo un chat acá. Si movemos el archivo de R a otra carpeta y volver a instalar el curso, no. No, el curso ya queda instalado en su computadora. No, eso no va a haber problema. Si en algún momento les da muchos errores, pueden probar de instalarlo de nuevo, pero no. Tendría que andar bien. Una vez que instalen el archivo, se les va a instalar en algún lugar que no sabemos dónde queda, pero eso ya va a estar. Así que no tendría que haber problema con eso. Otra cosa que les quiero enseñar antes de irnos es estos archivos que yo les voy a ir mandando o que ustedes van a ir creando para ir resolviendo distintos ejercicios, que les llamamos scripts en R, que son archivos de texto. Y yo no puedo ejecutarlo porque esto es un texto. Se ejecutan las cosas en la consola. Pero hay una forma fácil de no tener que copiar y pegar. ¿Sí? Yo, por ejemplo, tengo este texto y yo suponete que quiero ejecutar el comando SWIR. Entonces me voy acá en esta línea que está escrito, pero es solamente un texto,
en vez de copiarlo, llevarlo a la consola, pegarlo en la consola, lo que puedo hacer es, directamente poner el cursor, no solo el cursor, sino hacer clic en la línea en la que estoy, en la que está el comando que quiero ejecutar, y tocar Control y Enter. Si toco Control y Enter dentro del script, lo que hace es copiar este comando, pegarlo en la consola y ejecutarlo. ¿Sí? Entonces, muchas veces en el script yo voy a escribir texto, pero lo voy a escribir en el formato en el que después lo quiero ejecutar, y puedo ir ejecutando comando por comando con el Control y el Enter. O también lo que puedo hacer es elegir estos tres, si yo digo, quiero hacer estos tres comandos en este orden, seleccionarlos todos y de nuevo Control y Enter. ¿Vale? Y me va a ejecutar los tres comandos a la vez. Eso lo vamos a ir aprendiendo y mejorando a medida que usamos más el programa, pero es un lindo atajo también. Bien, dejemos acá por hoy. Me quedo si alguien tiene algún problema de instalación o lo que sea que les haya pasado y quieren que lo miremos. Si ya pudieron a completar la primera lección en sus propias computadoras, genial. Sigan con la segunda, la tercera y la cuarta, hoy o mañana o cuando puedan. Retomamos la semana que viene en la clase de gabinete. Y nada más. Eso es todo. Si alguien tiene alguna pregunta o un problema que quiere que solucionemos ahora, aprovechemos estos minutos que quedan. Y si no, nos vemos mañana directamente en la práctica. Gracias. Yo te quería decir, Pablo, que ya me registré Ah, buenísimo. Ahí ahí busco en y te el matriculo. Vale, no es con, o sea, la misma dirección de mail, lo único que en vez del Hotmail el Gmail puse. Ajá, ok. Ahí lo busco. Aguantá que voy a aprovechar también para mandar este archivo, este .r. Son las cosas que estuvimos haciendo hoy. Esta la pueden abrir con el R y es un script donde están los comandos que estuvimos ejecutando hoy. Por si los quieren copiar y pegar. Hecho, Tommy. Bueno, ahora me fijo lo tuyo. A ver cómo cerró la sesión. Cálculo 1. Matías Méndez. Matrícula. Listo. Ya tendrías que poder entrar, Matías. Vale, ahí estoy probando. Y Katy, cualquier cosa me decís. Nos vemos a los que están saludando. Adiós. Chao. Bueno, yo voy a ver si desinstalo todo y instalo nuevamente. Dale, si querés hacemos una reunión, Roberto, y Hagamos una reunión. Dale. Sí, para ver, pero primero voy a Lo hacemos desinstalar porque juntos. es un lío terrible. Sí, bueno. Dale. Bueno, nos vemos. Bueno, nos vemos. Chao. Gracias No, por ustedes. Adiós. la charla. Es muy buena. Gracias. Nos vemos. Chao. Chao. Chao, Pablo. Nos Gracias. vemos. Ahí yo. Y cualquier novedad que tenga, te aviso. Dale, sí, A ver qué ponete en pasa. campaña vos en resolver eso, que tenés que tratar de solucionarlo en el facu. Sí, sí, sí. Cualquier cosa nos avisás. Vale. Chau, chau.